Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de legislación y seguridad informática. Antes de entrar en temas de legalidades, vamos a empezar con un apartado denominado ética computacional. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Vanoria Carrasco y pues bueno, este enfoque de ética computacional lo vamos a llevar como antecedente solamente porque necesitamos retomar un poquito algunos conceptos que ya les dejé de tarea, irlos revisando, que ya los revisaron también en otra materia, pero estos son, por ejemplo, la ética, que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Es decir, cuando a alguien se le dice que es ético, como adjetivo, es que es recto conforme a la moral. Y ya vimos dos veces la palabra moral, me parece que también se las indiqué, y para ello pues tenemos aquí también la definición de la Real Academia, que es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Entonces, como pueden ver, la ética, la moral, están muy fundamentados en lo que es el bien y el mal. Y bueno, ¿por qué estamos pensando en este aspecto que suena tan filosófico como qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Pues bueno, son acciones que se llevan a cabo, decía, en la parte colectiva, es decir, con el resto de las personas con las que convivimos. Y por lo tanto, estamos hablando de una sociedad. En este caso, cuando estamos hablando de la ética computacional y relacionado con su materia que tiene que ver con la informática, estamos hablando pues de una sociedad que se ha venido transformando a la sociedad de la información. ¿Por qué se le llama así? Porque los avances tecnológicos, como ustedes saben, a partir de los años 50 del siglo pasado, pues viene el desarrollo de las computadoras, viene también el desarrollo o echar a andar la implementación de Internet, y es así que a finales de ese siglo, en los años 90, empiezan pues las conexiones por internet para el público en general y con ello pues se desencadena toda una evolución de datos a través de estos medios, empezando por los correos electrónicos, por las páginas de internet, para después evolucionar hasta lo que conocemos hoy en día, que tenemos con contenido tan rico como es el multimedia, como son las redes sociales, con todo este tipo de información que compartimos por distintos tipos de formas, es decir, audio, video, simplemente texto, y pues todas las variantes que tienen cada una de estas redes sociales, ¿no? Entonces, este papel que juega la sociedad de la información desempeña en activos intelectuales e intangibles y es lo que lleva a lo que conocemos ahora como la economía basada en el conocimiento. Es decir, las actividades que hacíamos en un inicio con las tierras y demás en la agricultura, en el ganado, bueno, se han venido transformando. Tenemos la revolución industrial llegando ahora a la economía basada en el conocimiento. No quiere decir que se hayan dejado de hacer las actividades primarias, pero llegamos a complementarlas pues con este tipo de actividad computacional, tecnológica, que pues bueno, por eso es llamada la sociedad de la información. Y pues tenemos que abarca todos los sectores de servicios intensivos como comerciales, propiedad de comunicaciones, finanzas, aseguradoras y sectores públicos como la educación, la administración pública y salud. Entonces, como una organización social y una forma de vida, la sociedad de la información ha sido posible a un conjunto de estructuras de tecnología de la información y la comunicación, como son las que mencionamos hace unos momentos. Por lo tanto, en esta convivencia que se da en otros espacios, que ustedes saben muy bien, es de manera internacional y por ello forma parte importante de la globalización, pues tenemos que formar una ética o se ha visto en la necesidad de formular esta ética de la información para que este mundo que tenemos de todo este conocimiento pues tenga un orden, ¿no? Tenga una manera de trabajar, que ya lo veíamos con la definición anterior, cuál es la manera en la que está bien, cuál es la manera en la que está mal, pues bueno, esa la define pues realmente la sociedad, las personas, ¿no?
Y pues bueno, de los factores va incluida la creación, la elaboración, distribución, comunicación, almacenamiento, protección, uso y posible destrucción pues, de estos datos, así como un nuevo entorno que ha sido llamado por un autor que vamos a estar mencionando muy frecuentemente, conocido como la infosfera. Como viene aquí la palabra en inglés, entre paréntesis, infosphere, en el que la humanidad está y estará floreciendo. Estamos hablando de una bibliografía de 2008, pero que actualmente pues, sigue vigente, ya que vamos a ver a lo largo del curso que a partir de estos comportamientos pues, se han formulado varias leyes que protegen a la persona respecto a este comportamiento y así también mecanismos que nos sirven para protegernos al respecto, porque bueno, si existe el bien, pues existe el mal, ¿no? Cuando hablamos de la infosfera, es un neologismo acuñado con base en la biosfera, que refiere a una región limitada de nuestro planeta donde se sustenta la vida. Y en este caso, como estamos hablando de la infosfera, estamos denotando el ambiente informático. Es como cuando decimos el ciberespacio, solo que cuando decimos infosfera también están incluyendo los espacios que están fuera de línea, es decir, que involucra el cómputo que no necesariamente está conectado y por lo tanto también se menciona como espacios análogos de información, ¿no? Y el autor, pues aquí está Floridi, es el que nos define estos aspectos de ética computacional y lo podemos encontrar en bibliografías, inclusive de filosofía computacional, ¿no? Solamente en la parte de abajo les incluyo lo que es el neologismo, que son palabras pues que surgen nuevas, ¿no? Que sean adaptadas para, a partir de un lenguaje cotidiano, a nuevas definiciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nace la ética computacional y de la información? Ya les decía yo, las personas definimos cuáles son las acciones que están bien y cuáles son las acciones que están mal y estas han tenido una evolución eh, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Se han ido redefinido cuáles son las cosas que consideramos buenas y malas. Algunas las redefinimos porque realmente lo que pensábamos que no era malo, sí realmente lo es. No vamos a entrar en esos temas como los que pueden ser discriminación, racismo y demás, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar a la ética de la información, que han sido pues diferentes cosas. Hay unas investigaciones que trabajan en muchas disciplinas, entre estas pues es la misma ética computacional. También la involucra la ética empresarial, que ya la vieron un poquito, creo, en una materia donde hablan de responsabilidad social, ética médica, ciencias computacionales, filosofía de la información, etcétera. Entonces, un proceso o acción puede ser clasificada como moralmente buena o mala, independientemente de sus consecuencias, motivos, universalidad o naturaleza virtuosa, pero dependiendo, cómo afecte a la infoesfera. Es decir, esta manera, estas acciones, estas cuestiones que se llevan a cabo en estas mismas plataformas, cómo va a ser la manera en que golpee o cómo interactúe con el resto de estos mismos dispositivos y a su vez con las personas, va a determinar pues cuando es bueno o cuando es malo. ¿Cómo nace? Pues accidentalmente nos menciona aquí que sin intención, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, Norbert Wiener trabajaba con un grupo de científicos e ingenieros en la invención de las computadoras digitales y radares, como ustedes saben, cosas que se hacen en la milicia donde nace esta tecnología, las computadoras y el mismo Internet, trabajando en un tipo de cañón precisamente antinaves que percibía la presencia de una de ellas recolectando información como la velocidad, su trayectoria, para predecir la posición y poder disparar. Entonces, dado que la máquina contaba con cierta automatización para poder hacerlo sin intervención humana, se dieron cuenta que estaban creando un enorme potencial, así como para el bien, pues también para el mal, ¿no? Y por eso les pongo aquí una imagen de unas películas muy famosas donde se dice pues que las máquinas se rebelan porque toman sus propias decisiones y lo han visto pues a lo largo quizás de otras materias que tienen que ver con la inteligencia artificial y demás, pero estamos viendo
que a raíz de detectar esa deficiencia o esa problemática, donde qué pasa si hacemos las cosas pues sin seguir ciertos aspectos morales que nos lleven a ser éticos, pues nos puede causar ese problema, ¿no? Les decía, no es algo que tiene que ver específicamente con las computadoras, es algo que desde el inicio de los tiempos se ha visto, que es lo que se describe como una buena acción, no está mal y por eso existe pues todo nuestro sistema legal para tener pues un orden en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, al terminar la guerra, en 1950 se escribió un libro sobre los impactos sociales y éticos de las nuevas tecnologías de la información, plasmando de esta forma sin buscarlo, los fundamentos de la ética computacional. Y de aquí entonces hablamos del cómputo y los valores humanos, uno de los hilos éticos en común que recorre gran parte de la historia de esta ética informática o ética computacional es la preocupación por la protección y el avance de valores humanos centrales como la vida, la salud, la seguridad, la felicidad, la libertad, el conocimiento, los recursos, el poder y la oportunidad. Quizás muchos de ustedes hayan leído a Isaac Asimov, donde se mencionan unos principios de la robótica, pues precisamente tienen que ver con guardar estos comportamientos. Cuando estamos hablando de imitar la vida humana, en este caso también pongo otra referencia a una película porque mencionan esta parte donde el robot en este caso no tiene que dañar a las personas, ya que supondría un peligro, ¿no?, para la humanidad. Pero esto va en muchísimo, ha sido explorado en la ciencia ficción, porque ¿qué es lo que pasaría si? Y a tal punto que llegamos inclusive a películas como Matrix, donde pues realmente todas llegan a este punto común. ¿Qué pasa si se sale de control este aspecto del diseño de las máquinas y pues toman el poder aprovechando pues esos recursos que tienen de la inteligencia y demás, ¿no? Entonces, siempre se trata de proteger este aspecto. Sabemos que existen cuestiones, lo estamos viendo hoy en día, o bueno, ya tienen décadas, donde sabemos que tenemos internet, sabemos que tenemos computadoras, pero no necesariamente es un sitio seguro. Sabemos que existen virus, sabemos que existen fraudes, y bueno, eso lo vamos a mencionar después en la materia ya propiamente de legislación, ya hablando de seguridad informática, pero por lo pronto son ejemplos de lo que puede ser usar la tecnología para el mal, ¿no? Entonces, otros de los ejemplos para proteger estos valores humanos centrales pueden ser preservar la seguridad, los recursos, oportunidades para trabajadores en fábricas, para prevenir, por ejemplo, los desempleos masivos, cuando se estaba hablando de la revolución industrial, cuando se habla ahora de la era de la robótica, que lo más común que vemos es que, o que nos preguntamos, es qué trabajos van a dejar de desempeñarse ahora que las máquinas pueden realizar tantas tareas, ¿no? Y pues de esta forma evitar amenazas a la seguridad nacional, tanto de máquinas, de guerras autómatas, así como problemas de la sociedad, por lo que puede desembocar en otras áreas como en la economía, pues el desempleo y demás, ¿no? Si bien el desarrollo de las tecnologías es inevitable, ya que queremos también evolucionar como sociedad, no quiere decir que tengamos que dejar todos los trabajos primarios, sino que también la misma sociedad tendría que poner de su parte para eh, ir aprendiendo y en esta forma también ir cambiando lo que son los trabajos. Pero bueno, ese también es un tema más complejo que nos lleva a muchas otras alternativas de estudio, ¿no? Por lo pronto es con esta ética, pues entonces cuidamos lo que es bueno para las personas, ya que nosotros somos los que los vamos diseñando y actualizando. Y estudia entonces preguntas morales asociadas al desarrollo, aplicación, uso de computadoras y la ciencia computacional. No es muy diferente entonces a la ética aplicada en otros departamentos, ya que hoy en día las tecnologías de información pueden ser aplicadas en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tenemos que observar los efectos que tienen sobre la gente, cómo nos limitan, cómo nos habilitan, cómo cambian nuestras experiencias y moldean nuestro pensamiento. Otro detalle, aunque no tiene nada que ver con los robots, estamos hablando de la información que fluye a través de Internet y en el mismo uso de las redes sociales. Toda esta información que muchas veces
nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra o la frase Big Data, pues precisamente es cada aspecto que nuestros mismos dispositivos móviles están tomando de nosotros y cómo esta información también puede ser delicada. Por lo tanto, pues es otro aspecto que se tiene que cuidar, son efectos que pueden llegar a tener un aspecto negativo, ¿no? Y por ello, probablemente en las noticias hemos escuchado problemas de gobiernos con las redes sociales e inclusive con empresas, como es el caso de los diarios, también con las redes sociales y la información que manejan, o con el mismo buscador, que el más famoso sabemos que es Google. Pues bueno, estas implicaciones de la vida empresarial tradicional con ahora la dinámica virtual, pues tienen toda esta especie de combinaciones donde pues se vuelve tan complejo que hay que estarlo pues reglamentando, ¿no? Algunos ejemplos de preguntas éticas relacionadas con las computadoras son: ¿es incorrecto entonces que un operador del sistema ande divulgando el contenido de los mensajes de correos electrónicos de los empleados a empleadores u otros terceros? ¿Deberían las personas tener la libertad de publicar mensajes discriminatorios, degradantes y difamatorios en Internet? ¿Está mal que las empresas utilicen técnicas de minería de datos para generar perfiles de consumidores basados en el comportamiento de compra? ¿Deberían poder hacerlo? ¿Deberían los gobiernos diseñar políticas para superar la brecha digital entre usuarios de computadoras calificados y no calificados? Es decir, son preguntas que uno puede responder. Pues sí, el Internet es libre, que hagan lo que quieran, pero en esa libertad se puede llegar a, digamos, dañar los derechos de terceros. Es decir, estamos utilizándola de una mala forma porque la implementamos para hacer un daño, ¿no? Y pues bueno, si como se dan cuenta hay preguntas que nos parecen pues algunas lógicas, pues no queremos que se divulgue contenido porque hay contenidos de privacidad y así están establecidos. Pero si no están establecidos quiere decir que funcionan libremente y es por ello la importancia de ver estas preguntas y de cómo a partir de ellas se forman estas regulaciones, estas normas que están rigiendo nuestra vida también en estos ámbitos, ¿no? Y por ello nos vamos también al término de valores. Las preguntas éticas relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación suelen centrarse en la moralidad también de determinadas formas, pero de utilizar la tecnología o en la forma moralmente correcta de regular sus usos. No se incluyen en dichas cuestiones los sistemas computacionales o software utilizado, es decir, no vamos a hacer una específicamente para cada software, porque sabemos que un tipo de software pues puede usar o puede ser ejecutado por muchísimas marcas, pero sí va a estar reglamentado por la función que realicen ellos, ¿no? Los filósofos tienden a estar de acuerdo en que los valores dependen de una valuación, donde evaluar es encontrar valor, por eso se llaman valores, ¿no? Donde el valor es algo bueno en algún sentido. Entonces, las personas encontramos valor en todo tipo de cosas, abstractas y concretas, reales e irreales, generales y específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de generosidad, pues lo llamamos valores, pero no le llamamos valores cuando hablamos de injusticia o hablamos de avaricia, ¿no? Entonces, los valores corresponden a cualidades idealizadas o condiciones que la gente determina como buenas, ¿no? Nos volvemos a todo este discurso moral que nos lleva a ser éticos. Sin embargo, la realización de las condiciones ideales no siempre son posibles para todos, siempre hay limitantes, por lo tanto, los valores generalmente son en cierta medida o grado. También tenemos las normas, donde el uso de aparatos tecnológicos puede resultar en un cumplimiento parcial de un valor. Por ejemplo, decíamos, usamos un software que está diseñado para evitar que la información personal sea accesible a otros, que lo cual denominamos como un valor de privacidad. Ya les decía, sin embargo, resulta que otro artefacto también puede obstaculizar la realización de un valor o promover la realización de un desvalor. Estamos hablando de software que están mal intencionados. Por ejemplo, aquí menciona un spyware o similares que filtran datos personales a terceros y pues daña precisamente ese valor de la privacidad. Por lo tanto,
Estos dispositivos, estos aparatos computacionales, son capaces tanto de promover como dañar valores cuando se usan, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de esta regulación. Los valores no son lo mismo que las normas entonces son las reglas que prescriben las acciones o asuntos prohibidos, obligatorios o permitidos y frecuentemente se basan en valores, es decir, buscan que se hagan valores pues regulando estas acciones, ¿no? El estudio de los valores incrustados en la tecnología de la información y la comunicación comenzó con un artículo fundacional de Batty Friedman y Helen Nissenbach, en el que considera el sesgo de los sistemas informáticos. ¿Y qué son los sistemas informáticos? Los sesgos es como cuestiones que quedan sueltas, cuestiones que no están bien definidas, y en este caso, cuando se habla de un sistema informático sesgado, es definido por la discriminación de manera sistemática e injusta de determinadas personas o grupos, que pueden ser usuarios u otras partes interesadas del sistema. Cuando hablamos de, por ejemplo, programas que tengan más inclinación a beneficiar a hombres que a mujeres, o cuyo algoritmo tenga que ver con el tipo de crédito, el tipo de región o los apellidos que tenga una persona para poder determinar si es válido o no, pues se está hablando de esta discriminación que está sesgando las oportunidades de las personas. A lo mejor no nos suena tan común, pero estamos hablando de aspectos como las redes sociales y sus publicaciones. Por ejemplo, ha surgido el tema donde se dice que pareciera ser que de acuerdo al color de la piel de las personas da prioridades a ciertas imágenes, por ejemplo. Y esto tiene que ver con el algoritmo en el que está desarrollado y que probablemente sea responsabilidad de la empresa que lo desarrolla, ¿no? Entonces, se encarga de asegurar aspectos que pareciera están fuera del área computacional, pero siguen formando parte, ¿no? Por lo pronto les dejo aquí la bibliografía utilizada para este material, para lo que les acabo de exponer, y estaríamos pendientes para continuar con el tema en la siguiente sesión, ¿no? Por lo pronto aquí la dejamos, entonces nos vemos la próxima. Gracias por su atención.